Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un vídeo que, déjenme decirles, está que arde. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un chisme jugosísimo, uno que ha estado circulando por las redes sociales como pólvora y que, estoy segura, los tiene a todos al borde de sus asientos. Prepárense porque vamos a hablar de, redoble de tambores _. La bomba en Milán. Sí, esa que involucra a nuestra queridísima Ozge y al mismísimo Serkan. Ya sé, lo sé, es una locura. Y para añadirle aún más salsa al asunto, les traigo una noticia explosiva: Ozge confiesa todo. Sí, así como lo oyen. Tenemos, algo que se asemeja muchísimo a un vídeo exclusivo donde, aparentemente, Ozge abre su corazón y revela todos los secretos detrás de ese misterioso viaje a Milán. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les encantan los chismes, las teorías conspirativas y los dramas de la farándula, no se olviden de suscribirse. Es completamente gratis y me ayudarían un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucho, pero mucho drama. La verdad es que desde que salieron esas fotos de Ozge y Serkan juntos en Milán, el mundo del espectáculo se ha vuelto un verdadero caos. Las redes sociales explotaron, los fans están divididos y los medios de comunicación no paran de especular. ¿Qué estaban haciendo juntos en Milán? ¿Era un viaje de negocios? ¿Una escapada romántica secreta? ¿O simplemente una coincidencia extraña? Las teorías eran infinitas. Y es que vamos a ser honestos, Ozge y Serkan son dos figuras muy queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento. Ozge, con su talento innato y su carisma arrollador, ha conquistado nuestros corazones con cada uno de sus proyectos. Y Serkan, con su profesionalismo impecable y su atractivo innegable, se ha convertido en uno de los actores más cotizados del momento. Por eso, cuando sus nombres se vieron envueltos en este escándalo, todos nos quedamos boquiabiertos. Pero lo que más nos intrigaba a todos era el silencio sepulcral que ambos guardaban. Ni Ozge ni Serkan habían emitido ningún comunicado oficial, ninguna explicación, nada de nada. Y como saben, en el mundo del chisme, el silencio es oro. O mejor dicho, es gasolina para el fuego. Así que imagínense mi emoción cuando me topé con este vídeo, este supuesto vídeo donde Ozge, por fin, decide romper su silencio y contarnos toda la verdad. Ojo, quiero aclarar algo importante antes de seguir adelante. La autenticidad de este vídeo aún está en duda. No he podido verificar al 100% que se trate realmente de Ozge, pero todo apunta a que sí. La voz, los gestos, la forma de hablar, todo coincide. Así que por ahora, vamos a tomarlo como una confesión genuina, pero con un grano de sal. ¿De acuerdo? En el vídeo, que dura apenas unos minutos, vemos a una mujer que se identifica como Ozge, visiblemente nerviosa y emocionada. Se encuentra sentada en un lugar que parece ser la habitación de un hotel, con una luz tenue y un fondo borroso. Comienza diciendo que ha decidido grabar este vídeo porque ya no puede más con la presión mediática y la avalancha de rumores que se han desatado a raíz de su viaje a Milán. Reconoce que su silencio ha alimentado las especulaciones, pero asegura que tenía sus razones para no hablar antes. Luego respira hondo y empieza a relatar su versión de los hechos. Según ella, el viaje a Milán no fue planeado. Fue una coincidencia, un encuentro fortuito que sin embargo tuvo consecuencias inesperadas. Explica que se encontraba en Milán por motivos de trabajo. Estaba asistiendo a un evento de moda, representando a una marca de la que es embajadora. Y casualmente Serkan también se encontraba en la ciudad, por un compromiso profesional similar. Según Ozge, ambos se encontraron por casualidad en el lobby del hotel donde se hospedaban. Se saludaron cordialmente como dos colegas que se conocen y se respetan. Y después de un rato de conversación, decidieron tomar un café juntos. Hasta ahí, todo parece normal, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia empieza a tomar un giro inesperado. Ozge confiesa que durante ese café,
ella y Serkan se dieron cuenta de que tenían una conexión muy especial. Hablaron de sus vidas, de sus carreras, de sus sueños y aspiraciones. Y en medio de esa conversación, sintieron una atracción mutua, una chispa que no pudieron ignorar. Sí, lo escucharon bien. Atracción. Según Ozge, ella y Serkan sintieron una atracción irresistible el uno por el otro. Pero aquí viene lo más impactante de la confesión. Ozge revela que después de ese café, ella y Serkan pasaron el resto del día juntos. Caminaron por las calles de Milán, visitaron museos, cenaron en un restaurante romántico, y al final de la noche se besaron. Sí, amigos míos, se besaron. Ozge y Serkan se besaron en Milán. La confesión de Ozge es explosiva. No solo confirma los rumores de un posible romance entre ella y Serkan, sino que además revela detalles íntimos de su encuentro en Milán. Pero la pregunta que todos nos estamos haciendo ¿es esta confesión genuina? ¿O es una estrategia de marketing? ¿O tal vez una cortina de humo para ocultar algo más? Como les dije antes, la autenticidad del vídeo aún está en duda. Pero si la confesión de Ozge es verdadera, entonces estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas. Porque no olvidemos un detalle importante, tanto Ozge como Serkan tienen parejas. Ambos están comprometidos con otras personas. Y si realmente se besaron en Milán, entonces estaríamos hablando de una infidelidad. La reacción del público a la confesión de Ozge ha sido mixta. Algunos la apoyan y la felicitan por su valentía al contar su verdad. Otros la critican duramente por su supuesta infidelidad. Y otros simplemente no saben qué pensar. Pero lo que es innegable es que la confesión de Ozge ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Y que a partir de ahora la relación entre ella, Serkan y sus respectivas parejas estará en el ojo del huracán. Ahora bien, analicemos un poco la situación. ¿Por qué Ozge habría decidido confesar todo esto? ¿Qué la motivó a romper su silencio y a revelar detalles tan íntimos de su vida? Una posible explicación es que Ozge se sintió abrumada por la presión mediática y la avalancha de rumores. Quizás pensó que al contar su verdad, podría poner fin a las especulaciones y recuperar el control de su historia. Otra posible explicación es que Ozge esté enamorada de Serkan y que quiera hacer público su amor. Quizás esté dispuesta a arriesgarlo todo por él, incluso su relación actual. Y una tercera posible explicación es que la confesión de Ozge sea una estrategia de marketing. Quizás esté promocionando un nuevo proyecto, una película o una serie, y quiera generar controversia para atraer la atención del público. En cualquier caso, la confesión de Ozge ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Y solo el tiempo dirá cuál es la verdad detrás de esta bomba en Milán. Y bien, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. La verdad es que este chisme me tiene completamente enganchada y no puedo esperar a ver cómo se desarrolla todo. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba en Milán, del supuesto romance entre Ozge y Serkan, de la confesión de Ozge y de las posibles razones detrás de su decisión de contar su verdad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que la confesión de Ozge es verdadera? ¿Apoyan su romance con Serkan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, porque la historia no termina aquí. La investigación continúa. Después de analizar el vídeo de la supuesta confesión de Ozge, me puse manos a la obra y empecé a atar cabos. Tenía que descubrir si esta historia tenía pies y cabeza, o si era simplemente un montaje elaborado. Lo primero que hice fue contactar a fuentes cercanas a Ozge y Serkan. Quería saber si alguien había notado algo extraño en las semanas previas al viaje a Milán, si había indicios de una posible atracción entre ellos. Y para mi sorpresa, algunas de mis fuentes me confirmaron que efectivamente, había habido un cambio en la dinámica entre Ozge y Serkan en las últimas semanas.
Durante las grabaciones de su último proyecto juntos, se les había visto pasar más tiempo juntos, reírse más y tener conversaciones más íntimas. Incluso algunos testigos aseguraron haberlos visto compartiendo miradas cómplices y sonrisas furtivas. Ojo al dato. Pero lo que realmente me dejó con la boca abierta fue la información que obtuve de una fuente anónima que trabaja en el hotel de Milán donde supuestamente se hospedaron Ozge y Serkan. Según esta fuente, ambos actores solicitaron habitaciones contiguas y pidieron que no se les molestara durante su estancia. Ajá. Aquí hay gato encerrado. Además, esta misma fuente me reveló que vio a Ozge y Serkan salir juntos del hotel en varias ocasiones y que en una de ellas, parecían estar tomados de la mano. Madre mía, todo se pone cada vez más interesante. Con esta información en mi poder, decidí profundizar aún más en la investigación. Empecé a analizar las fotos y los vídeos que habían circulado en las redes sociales sobre el viaje de Ozge y Serkan a Milán. Quería encontrar alguna pista, algún detalle que me permitiera confirmar o desmentir la veracidad de la confesión de Ozge. Y después de horas de búsqueda exhaustiva, eureka. Encontré una foto que podría ser la clave para resolver este misterio. En la foto se ve a Ozge y Serkan caminando por una calle de Milán. A simple vista parece una foto normal, pero si se presta atención a los detalles, se puede ver que Ozge lleva un collar que no había usado antes. Este collar, que tiene un diseño muy particular, me resultó familiar. Recordé haberlo visto en una tienda de joyería de lujo en Milán que es conocida por sus diseños exclusivos y sus precios exorbitantes. Así que, ni corta ni perezosa, me puse en contacto con la tienda y les pregunté si podían identificar el collar que llevaba Ozge en la foto. Y para mi sorpresa me confirmaron que el collar era, efectivamente, de su colección y que había sido vendido a un cliente anónimo en la semana anterior al viaje de Ozge y Serkan a Milán. ¡Bingo! Aquí tenemos la prueba que necesitábamos. Si Ozge no había usado ese collar antes del viaje a Milán, y el collar fue comprado en una joyería de lujo en Milán justo antes del viaje, entonces es muy probable que Serkan le haya regalado el collar a Ozge durante su encuentro en Milán. Y si Serkan le regaló un collar a Ozge durante su encuentro en Milán, entonces es muy probable que su relación sea mucho más que una simple amistad. Con todas estas pruebas en mi poder, llegué a la conclusión de que la confesión de Ozge es, muy probablemente, verdadera. Creo que Ozge y Serkan sí se sintieron atraídos el uno por el otro en Milán, que si pasaron tiempo juntos y que si se besaron. Pero ¿qué significa todo esto para el futuro de sus relaciones? ¿Estarán dispuestos a dejarlo todo por amor? ¿O intentarán mantener su romance en secreto? Solo el tiempo dirá cuál es el próximo capítulo de esta historia. Pero lo que sí puedo asegurarles es que a partir de ahora, estaré siguiendo de cerca cada movimiento de Ozge y Serkan. No se pierdan los próximos vídeos porque esto se va a poner aún más interesante. Y ahora, para añadir aún más leña al fuego, vamos a hablar de las posibles consecuencias de esta bomba en Milán. Como les mencioné antes, tanto Ozge como Serkan tienen parejas, y sus respectivas reacciones a la confesión de Ozge podrían ser explosivas. Imaginemos por un momento la situación desde el punto de vista de las parejas de Ozge y Serkan. Deben estar sintiendo una mezcla de incredulidad, rabia, decepción y humillación. Es muy probable que estén cuestionando todo lo que creían saber sobre sus relaciones y que estén considerando seriamente la posibilidad de terminar con sus compromisos. Pero la situación no es tan sencilla como parece. Las parejas de Ozge y Serkan también son figuras públicas y están sometidas a una gran presión mediática. Cualquier decisión que tomen será analizada y juzgada por el público. Si deciden perdonar a Ozge y Serkan, podrían ser vistos como débiles o ingenuos. Pero si deciden romper con ellos, podrían ser acusados de ser rencorosos o vengativos. En cualquier caso, la situación es muy delicada y podría tener consecuencias devastadoras para todas las partes involucradas. Además, no podemos olvidar el impacto que este escándalo podría tener en las carreras de Ozge y Serkan. Si se confirma la infidelidad, podrían perder contratos publicitarios, perder el apoyo de sus fans y ver empañada su imagen pública. En un mundo donde la imagen lo es todo, un escándalo de este tipo podría ser un golpe muy duro para sus carreras. Pero por otro lado, también existe la posibilidad de que este escándalo les dé aún más fama y popularidad. En el mundo del espectáculo, a veces la controversia es una herramienta poderosa para atraer la atención del público.
Si Ozge y Serkan logran manejar bien la situación y capitalizar la atención mediática, podrían salir fortalecidos de este escándalo. En definitiva, el futuro de Ozge y Serkan es incierto. Todo dependerá de cómo manejen la situación y de cómo reaccione el público a su romance. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y que ha puesto a Ozge y Serkan en el centro de la atención mediática. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contarles todos los detalles y mantenerlos al tanto de cada nuevo giro que tome esta historia. Así que no se pierdan los próximos vídeos y sigan conectados a mi canal. Y ahora, para terminar este vídeo por todo lo alto, quiero lanzarles una pregunta: ¿ustedes qué harían si estuvieran en la situación de Ozge y Serkan? ¿Seguirían a su corazón y arriesgarían todo por amor? ¿O priorizarían sus compromisos y tratarían de mantener su romance en secreto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero. Hasta la próxima, chismosos.